No necesito ir a la calculadora que probablemente me dé un número aproximado, porque me va a dar 0, algo, ¿está bien? Sino que vengo acá y, por ejemplo, el seno del ángulo pi sobre 3, tómenlo como un cuadro de doble entrada, va a ser raíz de 3 sobre 2. O sea, esa tablita, si la quieren tener al alcance de la mano para trabajar con esos ángulos particulares, ténganla. ¿Está? Chicos, ¿me van siguiendo o no? Sí. Sí, sí. Sí. Bueno. Acá aparecen lo que llamamos identidades trigonométricas, que es lo que le escribí el otro día en el pizarrón. ¿Se acuerdan que dijimos que la cosecante de un ángulo era 1 sobre el seno, era el recíproco del seno, la secante es el recíproco del coseno y la cotangente es el recíproco de la tangente? De la misma forma, al seno, a la tangente lo podemos escribir como el cociente entre el seno y el coseno, y a la cotangente lo podemos escribir como el cociente entre el coseno y el seno. ¿Está bien? Y después hay otra identidad, que es, acá tiene un montón de identidades, pero bueno, ¿cuáles van a ser las que nosotros vamos a usar? Esta, ténganla en cuenta, se puede demostrar, es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Esta identidad trigonométrica la llamamos la identidad pitagórica, ¿está bien? Y en realidad acá tienen la demostración de cómo obtenerla. Nosotros no nos vamos a detener porque simplemente la vamos a aplicar y la vamos a usar cuando sea necesario, ¿está bien? De esta, por supuesto que si seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, yo puedo decir que seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. O sea, si paso uno de estos términos restando del otro lado, ¿no es cierto? O también puedo decir que el coseno cuadrado va a ser 1 menos seno cuadrado. ¿Está? Acá tenemos otras identidades que probablemente no las estemos usando. Tengo acá la observación que el coseno de tita más 2pi es igual el seno de tita más 2pi es igual al seno de pi, y que el coseno de tita más 2pi es igual al coseno de pi. Acuérdense que acá lo que tengo en realidad es, me están diciendo que las funciones, tanto seno como coseno, son funciones periódicas, de periodo 2pi. Esto ya lo habíamos estado estudiando, ¿se acuerdan? Sí, Bueno, sí. estoy completando la información de cosas que hemos visto, ¿eh? Bueno, entonces, acá aparecen estas identidades que no las vamos a usar mucho, pero ténganlas, o sea, si las necesitan en algún momento, saben dónde ir a buscarlas. Yo no pretendo que estas se las acuerden de memoria, no. La pitagórica sí, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, esa la van a conocer, se la van a saber de memoria porque la vamos a usar mucho. Esta es el seno de la suma de dos ángulos, el coseno de la suma de dos ángulos, seno de la resta y coseno de la resta. Estas eventualmente se podrían llegar a usar. No es muy común. Si en algún momento las necesitan, saben que pueden venir a buscarlas acá. ¿Está bien? Bueno, el resto me parece que no, ya no. Gráficas de las funciones trigonométricas. Tengo la gráfica del seno, la gráfica del coseno. ¿Está bien? Y la gráfica de la tangente. ¿Mm? ¿Qué es lo que aparece acá? Bueno, en este merengue aparecen las gráficas de las funciones recíprocas. ¿Está bien? Se las voy a ampliar. La gráfica de las funciones recíprocas, ¿por qué? Fíjense acá, yo tengo en gris la función seno de x. Y la que tengo en azul es la gráfica de la función cosecante de x, que es la función 1 sobre el seno. Fíjense que esta función, la función cosecante de x, que es la que tengo en celeste, si yo digo, analicemos cuál es el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Y bueno, me fijo, van a ser todos los reales, excepto qué números. Y acá veo que no está definida, que es justo en 0. Y veo que no está definida acá, que es en pi. Si yo continúo esta gráfica, voy a ver que no está definida en 2pi, ni en menos pi, ni en menos 2pi. ¿Y eso por qué? ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado en la clase pasada? Que como la función cosecante es la recíproca del seno, es decir, que la puedo escribir como 1 sobre seno, no va a estar definida cuando el seno sea 0. Y fíjense que para estos valores 0, pi, 2pi, 3pi, menos 2pi, el seno se anula. ¿Está bien? Acá tengo la gráfica de la secante, que la definimos como el recíproco del coseno.
Fíjense que la secante es la gráfica que está en celeste, la que están pintando acá en grisecito es la función coseno. Y también lo que vamos a poder ver es que cuando se hace cero el coseno, fíjense, cuando corta el coseno, la gráfica del coseno cuando corta el eje de las X es porque la imagen es cero, ¿no es cierto? O sea que es cuando se hace cero el coseno. Para esos valores no está definida la función secante. ¿Qué quiere decir? El dominio de la secante van a ser todos los reales menos pi sobre 2, pi sobre 2, 3 medios pi, y bueno, y todos los que sean de la forma pi más k por pi sobre 2. ¿Está bien? Esa sería la generalidad. Bueno, listo con el apéndice D. ¿Estamos, gente, hasta acá? Sí, sí. Cerró un Sí, poco más la cosa de esto de trigonometría. Ahí fíjense que tienen un poquito de información que, que puede sumar a lo que ustedes vienen trabajando, ¿sí? Bueno, una última observación. Me voy al GeoGebra Online. Nosotros estuvimos viendo transformaciones, ¿no es cierto? Los corrimientos, los desplazamientos, qué pasaba cuando una función le sumaba un número, qué pasaba cuando a la variable le sumaba un número, qué pasaba cuando la multiplicaba por una constante. ¿Se acuerdan de todo eso, no? Sí, sí. Sí, que siga sí. desplazando. Bueno, vamos a ver entonces, porque hay una relación entre el seno y el coseno que no la hemos visto. Entonces me voy a dedicar un segundito a esto. Lo vamos a ver desde la gráfica, de forma muy intuitiva. Fíjense cómo el GeoGebra me da la posibilidad de trabajar con estas cuestiones desde este lugar. Bueno, fíjense acá la función seno de x. Y fíjense ahora que voy a representar la función seno de x más pi sobre 2. ¿Ven cómo se desplazó? Pi sobre 2 unidades hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Está bien? Fíjense que la que está desplazada hacia la izquierda, pi sobre 2 unidades, es la que tengo en azul. ¿Está bien? Ahora, voy a graficar la función coseno de x. ¿Qué pasó? Es la misma que la azul. Es la misma. Bien, es la misma que el seno de x más pi sobre 2. ¿Está bien? Entonces, fíjense que nosotros podemos decir que la función del coseno va a ser igual a la función del seno más pi sobre 2. ¿Está bien? O sea que el seno de x más pi sobre 2 va a ser igual al coseno de x. ¿Está bien? Esto desde las gráficas vemos que coinciden. Entonces, ahí tenemos otra identidad. O podemos también decir que la gráfica de la función coseno la podemos obtener de trasladar la gráfica de la función seno pi sobre 2 unidades. ¿Se entendió la idea? Y me está diciendo algo más. Si yo digo que el coseno de x es igual al seno de x más pi sobre 2, lo que estoy diciendo es que el seno y el coseno de ángulos complementarios, porque acá yo podría haber puesto en lugar de más pi sobre 2, menos pi sobre 2. Ahí tengo menos pi sobre 2. ¿eh? No, está bien. Era más pi sobre 2. Acá me estoy. Después les muestro lo de más pi sobre 2, el menos pi sobre 2 de que venía. Bueno, acá tengo la función seno y coseno de ángulos complementarios, ¿sí? Son iguales. ¿Está bien? ¿Y qué otra cuestión puedo ver acá? Vamos a ver si yo hago el seno de x más 2pi. ¿Con cuál coincide? Con el seno de x. Con el seno de x. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el seno de x más 2pi va a ser igual al seno de x.
¿Está bien? Y acá es esta otra igualdad que me proponían. ¿Y qué voy a poder decir? Que el coseno de x más 2pi, ¿con qué va, a qué va a ser igual? Al coseno. Al coseno. Ahí estamos. Fíjense que ahí es igual a el coseno. Ya con estos colores no se alcanza a ver muy bien. A ver si me tiro otro color más lindo. Ahí. Bueno, fíjense que esta va a coincidir con la que de acá me figura en azul ahora porque están superpuestas una gráfica con la otra, es el coseno de x, que además es igual al coseno de x más 2pi, que además es igual al seno de x más pi sobre 2. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Bueno, ¿qué me interesa que quede de esto? En realidad me interesa que ustedes puedan ver que las funciones son periódicas del periodo 2pi. ¿Y eso por qué? Porque se verifica que el coseno de x es igual al coseno de x más 2pi y que el seno de x es igual al seno de x más 2pi. Y la otra cuestión que me interesa que ustedes vean que la función coseno la puedo obtener de trasladar la función seno pi sobre 2 unidades hacia la izquierda. ¿Está bien? Fíjense, acá tengo la función seno de x y voy a graficar la función 1 sobre seno de x. Esta es la que me proponían ahí en el apuntecito. ¿Está bien? Bueno, fíjense que acá yo puedo ver que esta función no está definida en este punto, no está definida acá, no está definida acá. Yo le puedo cambiar el nombre a los ejes, ¿sí? Vengo acá. Esto se los voy contando porque después van a tener que hacer un práctico en el laboratorio que, que les va a venir bien con, tener esta información. Acá tengo etiqueta, le pongo nombre al eje. Y cuando dice unidad, voy a poner como unidad pi, pero distancia voy a poner que quiero que me lo particione en pi sobre 2. ¿Está bien? Y entonces ahí fíjense que empiezo a ver esta guía de la numeración. ¿Está bien? Entonces acá puedo ver que menos pi en 0 en pi, ¿está bien? Esta gráfica no está definida. ¿Lo ven? Sí, sí. Bueno. Dejo entonces ahora el GeoGebra. Vamos a continuar con esto. Bueno, hay gente que se está sumando ahora. Buenos días, chicos. Después pónganse al tanto con lo que estuvimos trabajando con el resto de los compañeros, ¿eh? Estuvimos viendo cuestiones de trigonometría. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Nos había quedado por ver funciones exponenciales porque lo habíamos salteado para ir a trabajar con con transformaciones. ¿Se acuerdan, chicos? Entonces, retomo esto de funciones exponenciales que está previo a lo que estuvimos viendo de transformaciones. Una función exponencial va a ser de la forma a la x. ¿Está bien? Donde vamos a tener que definir que este valor a tiene que ser un número real, por supuesto, mayor que 0 y distinto de 1. ¿Está bien? Y de acuerdo al valor que asuma esa base, voy a poder encontrar ciertas generalidades para esta función exponencial. ¿Está bien? ¿De dónde radica el nombre de la función exponencial? En realidad tiene que ver con que la variable está en el exponente. Me estoy tomando mate. Fíjense. Sea la función f de x de la forma a la x, definida siempre que a sea estrictamente mayor que 0 y a sea distinto de 1. ¿Está bien? Con x perteneciente al conjunto de los reales. Ahora bien, tendríamos que analizar por qué decimos que este numerito que está en la base tiene que ser positivo y distinto de 1. Bueno, en realidad tiene que ver con que
Si este numerito que está acá en la base fuese un número negativo, por ejemplo, dependería de ver los valores que le estamos dando a los reales para que la imagen, fíjense que me estaría dando en forma aleatoria números positivos o negativos, ¿no es cierto? Porque si de pronto yo acá en la base tengo -2, yo sé que cuando eso lo eleve a un exponente impar me va a dar negativo y cuando lo eleve a un exponente par me va a dar positivo. Con lo cual, a medida que voy asumiendo distintos valores para los del dominio, ¿no es cierto? Le voy dando distintos valores a X, voy a ir obteniendo imágenes positivas o negativas. Y entonces tendría como una gráfica que sería con una imagen por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, que no podría unirla, siguiendo una lógica, ¿no es cierto? Por eso es que en realidad A no puede ser negativo y tiene que ser estrictamente mayor que 0. ¿Qué lo puse al revés acá? Yo te iba a decir, pero Ah, decímelo, por favor. Ahí lo escribí al revés. Porque escribo y después fíjate que lo miro sin prestar atención, porque estoy prestando atención más en lo que digo que en lo que escribí. No, chicos, A tiene que ser mayor que 0, A no puede ser menor que 0. ¿Y qué pasaría si A fuese 1? Yo tendría una función de la forma 1 a la X, o sea, 1 elevado a cualquier exponente, ¿cuánto me va a dar? Siempre 1. O sea, voy a tener una función constante, no una función exponencial. ¿Está bien? Entonces, estas restricciones que damos para esa base, para el numerito que está ahí en la base, tiene que ver justamente para que después puedan verificar las condiciones que vamos a definir ahora de la función exponencial. Ahora, ¿cuál es el dominio de esta función? Como dije, X pertenece a los reales. Así que el dominio de F son todos los reales. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué va a pasar? Fíjense que acá tengo dos gráficas que me proponen. Una que es la función 2 a la X y la otra que es la función 1/2 a la X o 0,5 a la X. Podemos analizar algunas características generales. La función de la forma 2 a la X, fíjense que va a ser creciente, mientras que la función de la forma 1/2 a la X va a ser decreciente. ¿Está bien? Después vamos a generalizar que siempre que la base sea un número mayor que 1, las funciones exponenciales van a ser crecientes, y cuando las bases sean números que están entre 0 y 1, ¿está bien? O sea, menores que 1, pero bueno, mayores que 0 por la condición que tenemos que establecer, van a ser funciones decrecientes. De todas formas, acá vamos a poder ver, tanto de una gráfica como de la otra, que el dominio son todos los reales. ¿Está bien? Que el conjunto imagen son los reales positivos. Fíjense que en ambas gráficas yo digo, ¿cuál es el conjunto imagen? Y bueno, mis imágenes arrancan de 0 a más infinito. ¿Está bien? Pero, ¿tengo imagen para 0? O mejor dicho, ¿tengo el 0 como imagen en estas gráficas? Hago un bosquejo muy abosquejado de una función de la forma a la X, y acá estoy considerando que A es mayor que 1, por eso la grafiqué creciente, ¿está bien? Acá aparece, chicos, una asíntota horizontal, que es la recta a la que me acerco tanto como quiero, pero sin tocarlo. ¿Cuál es esa recta que funciona de asíntota horizontal? Bueno, va a ser el eje X, y el eje X es la recta que llamamos y igual a 0 para todo X. ¿Está bien? Entonces, fíjense que yo estoy diciendo que el eje X es una asíntota horizontal, que es una recta a la que me acerco tanto como quiero, pero que nunca la toco. Entonces, ¿voy a tener como imagen al 0 o voy a tener imágenes que sean un cachito más grande que el 0? Imágenes un poquito más grandes. Uy, no te escuché nada. ¿Podés hablar más fuerte? Imágenes un poquito más grandes. Claro, nunca voy a obtener como imagen el 0. Por eso fíjense que acá yo puse que el conjunto de las imágenes son los reales positivos. ¿Está bien? No incluyo el 0. Si yo hubiera querido incluir el 0, tendría que haber puesto sub 0. No lo pongo porque nunca voy a tener por imagen el 0. ¿Está bien? ¿Cuál es la otra característica particular de cualquier función exponencial, tanto creciente como decreciente? La intersección con el eje de las y
va a ser siempre en 1. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que este punto siempre va a pertenecer a la gráfica de la función. El punto de coordenadas 0, 1. El punto de coordenadas 0, 1 pertenece a la gráfica de f. O dicho de otra forma, cuando la función la evalúo en 0, ¿cuánto me da? A a la 0, que todo número elevado a la 0 me da por resultado 1. Fíjense que puse a la 0. No me interesa saber cuál es el valor de a, porque cualquier número distinto de 0, que ya sabemos que no va a ser 0 porque hicimos la restricción inicial, todo número distinto de 0 elevado a la 0 me da 1. ¿Estamos, gente? Profe, pero no sé si me quedó clara esa última parte. Fíjate si vos tomás una función exponencial cualquiera. Decí f de x igual a 3 a la x. ¿Está bien? Yo te digo, bueno, a ver, calculemos f en 0. Esto es 3 a la 0. ¿Cuánto te da 3 a la 0? 1. 1. ¿Qué quiere decir? Que para cuando x vale 0, su imagen es 1. Claro. ¿Está bien? Ahora toma otra función, llamala g de x igual a 1/4 a la x. ¿Está bien? Y te digo, bueno, a ver, calculá g en 0. ¿Cuánto vale g en 0? También 1. 1/4 a la 0. ¿Cuánto me va a dar? 1. 1. Entonces, cualquiera sea la función exponencial, la base de esta función exponencial, fíjate que lo vimos para 3, para 1/4, pero lo puedo escribir en forma genérica con base a. Sabemos que cuando esa base la eleve a la 0, me va a dar 1. Entonces, fíjate que para cualquier gráfica de cualquier función exponencial de la forma a la x, voy a tener como intersección de la gráfica con el eje de las y el punto este, que es podemos decir que corta la función exponencial al eje de las y en igual a 1. Ah, claro. ¿Está bien? Gracias. Sí, sí. No, no Entiendo. es nada. Bueno, por ahora esto, después volvemos sobre exponencial, vamos a volver más adelante, después de ver otros conceptos. ¿Está bien? Me presenta acá las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas en realidad después las vamos a redefinir como las inversas de las funciones exponenciales. Como todavía no vimos función exponencial, no podemos definir estas logarítmicas como las inversas de las anteriores. Pero bueno, si tengo que hacer la gráfica de estas funciones, lo puedo hacer en un graficador, no hay problema. Y voy a encontrar que tengo estas gráficas del logaritmo en base 2 de x, logaritmo en base 3 de x, logaritmo en base 5 de x, logaritmo en base 10 de x. ¿Está bien? Estas gráficas, fíjense, las funciones logaritmo entonces las vamos a poder definir como f de x igual logaritmo en base a de x, ¿está bien? Y a va a copiar las mismas condiciones que para la exponencial. Después le vamos a encontrar algún sentido a esto. Por ahora vamos a decir que se define la función logaritmo en base a de x siempre que la base a sea mayor que 0 y distinto de 1. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el dominio de esta función logaritmo? Y atención con esto, es súper importante. El dominio de la función logaritmo son los reales positivos. ¿Está bien? Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros analizamos dominio de las funciones que dije, bueno, en general tienen que tener en cuenta que si tengo una raíz de índice par, el radicando no puede ser negativo. Tengo que tener en cuenta cuando me aparece un denominador que no puede ser 0. Y más adelante, cuando veamos las funciones logarítmicas, tenemos alguna restricción. Bueno, acá me aparece. ¿eh? Lo que yo sé es que esta expresión que está acá tiene que ser estrictamente mayor que 0. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno, fíjense que acá lo que me están haciendo son todas gráficas de función logaritmo en base a de x, donde a son números mayores que 1. ¿Está bien? Estas funciones son crecientes. Ahora lo que tienen estas funciones son, a ver, yo les voy a hacer acá otro dibujito, chicos, porque me parece que eso queda. Si bien después vamos a volver sobre esto, x e y
va a cortar acá en 1 y esta es para cuando la base A es mayor que 1. Pero yo podría graficar una función de la forma logaritmo en base a de x, considerando que a es mayor que 0 y menor que 1. Y la gráfica de esa función me va a quedar algo así. ¿Está bien? Por supuesto que la concavidad, la abertura va a depender del valor de A. Pero esto sería, por ejemplo, a ver acá, puedo pensar f de x igual logaritmo en base 2 de x y acá puedo pensar en una función f de x igual, o vamos a llamarla g, de x igual al logaritmo en base 1/2 de x. ¿Se dan cuenta? Ahora, va a haber ciertas características que van a ser comunes a todas las funciones logarítmicas. ¿Cuáles van a ser estas? Como dijimos, el dominio son los reales positivos. ¿Cuál es el conjunto imagen de las funciones logarítmicas? Todos los reales. Todos los reales. ¿Está bien? ¿Qué más puedo decir? ¿Presentan alguna asíntota, una recta a la que me acerco tanto como quiero con la gráfica, pero que no la toco? Una vertical en 0. Presenta asíntota vertical, ¿está bien? Que es acá y acá, que coincide con el eje de las X. Entonces, perdón, coincide la asíntota vertical con el eje de las Y. Esa ecuación se escribe X igual a 0 para todo Y. ¿Está bien? Y hay otra característica, que es esta. Corta el eje de las X en 1. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que el punto de coordenadas 1, 0 pertenece a la gráfica de la función. ¿Está bien? ¿Estamos, Profe, chicos? ¿qué decía Sí. ahí en G de X? Logaritmo, porque En no llego a base a ver. un medio. Igual no ¿Qué está es hecho eso? a escala. O sea, te puso un No, no, ya sé, ejemplo de una pero función. sí, sí, sí. Bueno, con este primer análisis general de la función exponencial y logarítmica estamos. Después vamos a volver sobre esto. ¿Mm? Bueno, después teníamos todo lo que estuvimos viendo de transformaciones. De eso estuvimos trabajando un montón en la clase pasada, ¿no? Digo, fue con esta comisión que lo hice, ¿no? Todo ese trabajo de... Sí, en el Sí, GeoGebra, profe. ¿no? Trabajamos un montón en el GeoGebra, sí. Bueno, después van a haber un montón de ejercicios con Paula, así que no me voy a detener mucho en eso. Bueno, vamos a lo que continúa, que tiene que ver con combinación de funciones. En realidad, fíjense que dice, dadas dos funciones, f y g, pueden combinarse para formar nuevas funciones, que va a ser la función suma de f más g, la función resta de f menos g, puedo hacer la función producto, la función cociente. ¿Está bien? Que se hace de forma similar a las operaciones con números reales. La suma y la diferencia se definen de esta forma, o sea, yo voy a decir que la función suma de f más g va a ser igual a la suma de las funciones. A ver, esto que parece chino básico, pero que en realidad uno está permanentemente trabajando con las funciones con estas características. A ver, yo puedo pensar en una función f, por ejemplo, que sea de la forma raíz cuadrada de x, y puedo pensar en la función g de x, que sea 2x al cubo. Si yo quiero hacer hallar la función f más g de x, ¿qué voy a hacer? Tomo la ley de f y le sumo la ley de g. ¿Está bien? Con lo cual me va a quedar raíz cuadrada de x más 2x al cubo. Esta es la que llamamos función suma. ¿Está bien? Por eso dice que se opera similar a cuando uno trabaja con números reales. ¿Está bien? ¿Se entendió? Pensemos que en lugar de suma quiero hallar la resta, entonces la función resta de f menos g voy a hacer f menos g.
Si quisiera plantear con el producto, es de la misma forma y podríamos pensar la función cociente f sobre g de x, por ejemplo, que sería el cociente de f de x sobre g de x, ¿no es cierto? ¿Cómo quedaría entonces la función cociente f sobre g de x? Y bueno, sería raíz cuadrada de x sobre 2x al cubo. ¿Está bien? Hoy estoy como comprimida. No sé si corrí el escritorio, el pizarrón, la silla, pero hoy estoy re incómoda acá. 2x al cubo. ¿Se entendió cómo son estas operaciones? ¿Qué es lo que tiene de interesante analizar estas operaciones o combinaciones de funciones? Analizar el dominio. ¿Sí? Fíjense que si yo quiero analizar el dominio de la suma, por ejemplo, les diría, bueno, a ver, ¿cómo hacen para obtener el dominio de esta función? En criollo, díganmelo, chicos, tranquilo. Siguen todos los reales positivos, ¿Por qué? porque Te no pregunto, perdón, los reales positivos y el cero. también, Ah, bien, entonces vos me estarías diciendo que el dominio de la función f más g serían todos los reales positivos y el cero. Está muy bien. Ahora, ¿cómo lo pensaste? ¿Por qué me decís que son los reales positivos y el cero y no me decís que son todos los reales, por ejemplo? porque está la raíz cuadrada de x que no pueden ser positivos, o sea, no pueden ser negativos. Bien. Fíjense que entonces intuitivamente nosotros sabemos cómo calcular esto. Ahora le vamos a dar un encuadre. ¿Qué vamos a decir? Nosotros cuando queremos analizar el dominio de esta función vemos que se pueda resolver esta parte de la ley y que se pueda resolver esta parte de la ley. Que tengan sentido esta función y esta función. Con lo cual estamos viendo cuál es el dominio de esta función, cuál es el dominio de esta función y estamos hallando la intersección de esos dominios. ¿Está bien? Entonces, en general vamos a decir que el dominio de la función suma, ¿a qué va a ser igual? Al dominio de f intersección el dominio de g. ¿Está bien? El dominio de f son todos los reales positivos y el cero. El dominio de g son todos los reales. Cuando hago la intersección entre esos dos conjuntos, me da los reales positivos sub cero. ¿Está bien? ¿Es necesario que yo muestre cada uno de esos dominios y que muestre la intersección? No, chicos, no es necesario, ¿eh? Así como me lo dijo el compañero, está perfecto, pero bueno, sepamos que hay un fundamento del por qué hago esto de esta forma, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría si yo quisiera analizar el dominio acá de la función cociente? ¿También voy a decir que son todos los reales positivos y el cero? Sin el cero. Sin el cero. Sin el cero. Entonces, si tengo que definir el dominio de la función cociente, fíjense que voy a hacer una paparruchada acá, cociente, voy a decir que es la intersección de los dominios, ¿está bien? Menos o considerando siempre que la función que está en el denominador sea distinto de cero. ¿Está bien? O vamos a decir que es la intersección entre los dominios menos aquellos valores de x que hacen que la función g de x sea igual a 0. ¿Está bien? Bueno, fíjense que toda esa información está acá media solapada. Si ustedes lo tienen ahí, el archivo que lo pueden resaltar, resáltenlo. ¿Está bien? Y el archivo, aunque sea en PDF, lo resaltan, ¿sí? O si lo tienen impreso. Acá dice, si el dominio de f es A y el dominio de G es B, el dominio de la suma es la intersección de esos dominios. ¿Está bien? Y acá me habla de, podemos hablar también de la función producto y la función cociente. Y el dominio de f sobre g son todos los x pertenecientes a la intersección de los dominios de f y de g, tal que g de x sea distinto de 0. ¿Está bien? Esto es lo que recién expliqué en el pizarrón. ¿Estamos? Entonces, si quiero calcular el dominio de la suma, de la resta o del producto, voy a hacer la intersección de los dominios de todas las funciones que intervengan. ¿Está bien? Si quiero analizar el dominio del cociente, entonces voy a considerar
la intersección de los dominios de las dos funciones menos aquellos valores que hacen que se anule el denominador. ¿Está bien? No me voy a detener más tiempo en esto porque es súper básico y porque habitualmente nosotros lo estamos trabajando. Les dejo como propuesta para que ustedes vean los ejemplos donde acá les dan distintas leyes, les proponen la suma, la resta, el producto y van analizando los dominios. ¿Está bien? Bueno. Chicos, ¿hasta acá se entendió o no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Vamos a arrancar con composición de funciones, que es otra de las operaciones que tengo entre funciones. El otro día, no me acuerdo si era en esta comisión o en otra, que me decían ese puntito si significaba multiplicación o qué. Y yo dije, no, no, significa composición. ¿Está bien? Nosotros podemos combinar las funciones haciendo suma, resta, multiplicación, división o componiéndolas. ¿Está? Me voy a ir al pizarrón porque no me gusta cómo está acá. No me gusta para explicarlo. A ver, está bien, pero prefiero ir a analizarlo con los diagramas de ver. Vamos a pensar que tengo... ¿Ahí se ve bien el pizarrón? Sí, sí. 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 Sí, sí. Tengo un conjunto, otro conjunto y otro conjunto. ¿Está bien? Este conjunto lo vamos a llamar A. ¿Está bien? Y en A, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar los valores de la variable independiente. ¿Sí? De X. Voy a pensar que a estos valores de la variable independiente X le aplico una ley, llamémosla G, y lo que voy a lo que voy a encontrar son sus correspondientes imágenes. G de X. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si este conjunto ahora funciona de dominio para otra ley? ¿Está bien? Digo, bueno, llamémoslo con la letra B. Ahora, este conjunto B funciona como dominio para otra función, F. ¿Qué voy a obtener acá? F de G de X. O sea, mi variable en este caso es G de X y lo que obtengo es la imagen de F cuando la variable es G de X. La imagen de F cuando la variable es G de X. ¿Está bien? Esta expresión es lo que llamamos F compuesta con G de X, que lo solemos escribir F compuesta con G de X. No es un por, sino que es un circulito. ¿Está bien? Un circulito chiquito. Entonces, fíjense que dice, dadas dos funciones f y g, la función compuesta de f compuesta con g, también llamada composición de f y g, se define de esta forma. ¿Está bien? Ahora bien, hasta acá estamos. Yo puedo encontrar una ley que a partir de X, ¿no es cierto? Yo puedo obtener la función f compuesta con g. F compuesta con G en X. Acá me faltó la X. ¿Está bien? Ya vamos a ver esto, cómo lo aplicamos. El tema es el siguiente, y va a ser analizar el dominio. Eso es lo que probablemente les cueste un poquito más de toda esta cuestión. Para analizar el dominio, fíjense que yo voy a tener que considerar cuáles son aquellos valores de X. Lo escribo acá. El dominio de F compuesta con G. Voy a considerar aquellos valores de X pertenecientes a los reales, tales que X pertenezca al dominio de G. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque digo, tiene que tener sentido estos valores para que yo pueda aplicar la ley de G. ¿No es cierto? Ahora, ¿me alcanza como única condición? ¿O además debo establecer otra condición más? Yo digo, tengo que poder aplicar la ley de G. ¿Está bien? Y para eso todos los valores que están en este conjunto deben pertenecer al dominio G. Bien, y necesito otra condición, porque también debo poder aplicar la ley de F. Y para eso, ¿qué tengo que decir? Que todos estos elementos que están acá
deben pertenecer al dominio de F. Entonces voy a decir, X tiene que tener sentido para la ley de G, pero G de X, o sea, todas las imágenes que obtengo, ¿no es cierto?, al aplicar G, todas estas tienen que tener sentido para poder aplicar la ley de F. Entonces, ¿qué voy a decir? Y G de X debe pertenecer al dominio de F. Ya vamos a ver algún ejemplo de esto, ¿eh? Chicos, ¿la idea inicial está? Sí, creo que sí. Sí. Bueno, y les pregunto, ¿les parece que será lo mismo hacer F compuesta con G que G compuesta con F? No. 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 Si yo quiero hacer G compuesta con F, primero voy a aplicar la ley de F y después voy a aplicar la ley de G. ¿Está bien? Fíjense que muchas veces decimos que la ley que está afuera es la que se aplica al final. ¿Está bien? ¿De dónde viene eso? Primero aplico la de adentro, después aplico la de afuera. Acá primero apliqué G y después apliqué F. ¿Sí? Bueno, vamos a ver primero un ejemplo, dadas un par de funciones, cómo sería esto de componer las funciones. Y después volvemos a lo del dominio. ¿Esto lo puedo borrar, chicos? Chicos, Sí. chicas, chiques. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bueno. Acá tengo algún ejemplo propuesto en el apuntecito, pero igual vamos a hacerlo acá. X cuadrado y X menos 3. Después, a ver. Esa es sencillita. ¿Eh? Bueno. Vamos a decir, sea f de x igual a raíz cuadrada de x y g de x igual a 3x más 1. ¿Está bien? Hallar f compuesta con g y g compuesta con f. Si quiero hallar f compuesta con g de x, a mí me gusta escribirlo de esta forma. ¿Por qué? Porque me van a escuchar muchas veces decir, tomo la ley de f y la evalúo en g de x. ¿Está bien? Formalmente, chicos, ¿qué va a pasar? Si yo hago f compuesta con g, que lo puedo reescribir de esta forma, yo voy a tener un valor de x que primero voy a aplicar la ley de g, voy a obtener sus correspondientes imágenes y aplico la ley de f. ¿Está bien? Ahora, cuando a x le aplico la ley de g, lo que obtengo acá es 3x más 1. Y cuando a eso le aplico la ley de f, me va a quedar raíz cuadrada de 3x más 1. La realidad es que nosotros no vamos a hacer todo este procedimiento. ¿Qué vamos a decir? Tomo la ley de f y donde tenía y donde tenía x voy a poner ahora g de x. Con lo cual esto lo puedo escribir como la raíz cuadrada de g de x. ¿No es cierto? O sea, es la función f evaluada en g de x. La función f es raíz de x, ahora está evaluada en g de x, y entonces reemplazo y me queda la raíz cuadrada de 3x más 1. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ¿qué pasa si quiero hacer g compuesta con f de x? Bueno, prefiero escribirlo como g evaluada en f de x. ¿Está bien? ¿Qué voy a hacer? Tomo la ley de g y donde tenía x, ahora voy a poner f de x. Va a ser 3 por f de x más 1. Reemplazo ahora la ley de f de x y me va a quedar 3 por raíz cuadrada de x más 1. ¿Está bien? Esta es la ley de f compuesta con g, esta es la ley de g compuesta con f. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Podríamos pensar, por ejemplo, f compuesta con f de x, que sería tomar la ley de f y evaluarla en f de x. También ustedes van a ver que es común esta notación. Directamente ponen f evaluada y acá ponen la ley en la que la quieren evaluar. Eso después ustedes lo van a ir resolviendo como les quede mejor. Finalmente me queda la raíz de x al cuadrado, no, de x,
raíz cuadrada de la raíz cuadrada de x, que esto es raíz cuarta de x. Y esta es la ley de f compuesta con f. ¿Está bien? Bueno, esta es la parte linda, sencillita. Esto le encanta a ustedes. Cuando tienen que componer funciones les encanta porque se sienten seguros y por eso les gusta. El drama lo tengo cuando tienen que analizar los dominios. ¿Está? Bueno, vamos a ir a analizar algún dominio. Voy a borrar esta parte de acá abajo. Vamos a analizar primero el dominio de f compuesta con g. ¿Sí? Chicos, para esto, a mí me gusta cuando ustedes analizan f compuesta con g, que tengan presente esto. Primero voy a aplicar la ley de g y después voy a aplicar la ley de f. ¿Está bien? Entonces, x debe pertenecer al dominio de g. ¿Está bien? ¿Cuál es el dominio de g? Todos los Todos Todos los los reales. reales. Bien, o sea, voy a decir que son todos los x pertenecientes a los reales, tal que, bueno, x pertenezca al dominio de g. Bueno, pertenezca al dominio de g, que van a ser todos los reales, ¿está bien? Y, con lo cual, este y me está involucrando una intersección, ¿no? G de x, porque lo que obtengo acá, g de x, que debe pertenecer al dominio de f, pertenezca al dominio de f. Y acá está el tema. ¿Qué me está diciendo? Que g de x debe pertenecer al dominio de f. ¿Cuál es el dominio de f? Todos los Todos los reales. reales positivos. y 0. Bien, con lo cual, fíjense que lo que me están diciendo acá es que g de x debe ser mayor o igual que 0. Entonces, ahora quiero que ustedes trabajen un cachito con esta expresión y me digan cuándo g de x es mayor o igual que 0. ¿Me dan un segundo, chicos? Esperen que me silencio, que vino alguien. Piensen eso mientras. Dale. Denme un minutito. Perdonen, chicos. Bueno, Siempre y cuando x no sea menor o igual a -4. bueno, acá, ay, la verdad que termina estando todo tan comprimido. Lo que No dije sería es, lo retomo acá arriba. Dijimos que g de x debía ser mayor o igual que 0, porque quiero que g de x pertenezca al dominio de f y el dominio de f que sea mayor o igual que 0. ¿Está bien? Ahora g de x es 3x más 1, tiene que ser mayor o igual que 0. Cuidado que no despejaste correctamente. 3x debe ser mayor o igual que menos 1 y x mayor o igual a menos 1/3. Este 3 pasa dividiendo. ¿Está bien? ¿Estamos? Estamos. ¿Se entendió? Entonces, vamos a darle un cierre a esto. Esperen que lo voy a escribir acá un poco más prolijo. El dominio de f compuesta con g, dijimos que eran todos los x pertenecientes a reales, tal que x pertenezca al dominio de g y g de x pertenezca al dominio de f. Esto es lo que escribí acá abajo, pero pretendo ahora que se entienda mejor. O sea, para esta condición van a ser los x pertenecientes a reales. Y para esta condición dijimos que iban a ser aquellos valores para los cuales g de x era mayor o igual que 0. G de x mayor o igual que 0. De donde se desprende que x tiene que ser mayor o igual a menos 1/3. ¿Está bien? Ahora, lo que tengo que hacer entre este conjunto y este conjunto, que es la intersección. ¿Está bien?
Entonces, el dominio de F compuesto con G va a ser todos los reales, intersección, el conjunto de menos 1/3 a más infinito. ¿Cuál va a ser el resultado de esta intersección? Menos 1/3 más infinito. Claro. Este es el dominio de la función. ¿Se entendió, chicos? Yo no necesito que ustedes al momento de analizar el dominio escriban todo esto de esta forma, pero sí necesito que lo puedan pensar. A mí me sirve escribirlo para estructurar mi pensamiento. El que no necesita escribirlo no es necesario, pero sí necesito que lo piensen. Y después alguno de ustedes me puede decir, profe, no lo puedo analizar desde acá. Si yo analizaba el dominio de esta función, me daba lo mismo. ¿Por qué se las complico? ¿Alguno tiene idea? Mala onda está, profe, que lo complica. No es porque puede haber algunas en el futuro que por ahí no sean tan fáciles de analizar. En realidad no tiene que ver con una cuestión de simplicidad o no. Tiene que ver con que si yo analizo a partir de esta ley, puede ser que haya alguna de las leyes de F o G que no las pueda aplicar antes de llegar a esto. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, terminamos con esto. Y les voy a mostrar el ejemplo de por qué no lo puedo directamente desde esa ley analizar. ¿Está bien? Bueno, ¿puedo borrar, chicos? Sí, sí. Ahora me interesa analizar el otro dominio, G compuesta con F. Borro acá. Fíjense que en realidad ni siquiera me va a interesar conocer la composición y la ley. Yo puedo analizar el dominio sin haber hecho la composición. Ahora quiero analizar el dominio de G compuesta con F. Van a ser los X pertenecientes a reales, tales que la ley que aplico primero es F, ¿no? Que X pertenezca al dominio de F y la ley que aplico después va a ser G. Entonces, y F de X pertenezca al dominio de G. Entonces, ¿cuáles son los valores de X que pertenecen al dominio de F? Los reales positivos y con el 0. Bien, X pertenecientes a reales positivos sub 0. Ese es el dominio de F. ¿Está bien? Ahora, y de esta condición tengo que decir que F de X debe pertenecer a el dominio de G. Con lo cual, F de X debe pertenecer a... ¿Cuál es el dominio de G? Los reales, ¿no? Sí, sí. Ahora, F de X pertenece a los reales. También esto vale para todo X perteneciente a reales. ¿Por qué? Porque siempre F de X va a pertenecer al conjunto de los reales. La realidad es que F de X va a ser un número mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque lo obtengo de hacer raíz cuadrada de X. Y ese resultado me va a dar un número mayor o igual que 0. Y va a ser siempre un número real. ¿Está bien? Ahora, cuando hago la intersección entre estos dos conjuntos, ¿qué me queda? Que el dominio de G compuesta con F va a ser los reales positivos sub 0. ¿Estamos, chicos? Bueno, este tema del dominio de las funciones compuestas, en general, es lo que más les cuesta del tema composición de funciones. Así que esto van a volver en la práctica con la profesora, van a practicar un montón. Y bueno, y de tanto analizar lo van a terminar entendiendo. Voy a otra. ¿Sigo avanzando o están copiando? Yo acá estoy. Dale, dale. Va por mí, seguí. Bueno, así limpio el pizarrón. Fíjense esto que les decía, si podíamos analizarlo directamente desde esa última ley del dominio. ¿Qué pasaría si a mí me dicen sea f de x igual a 1 sobre x, hallar
F compuesta con F y dominio. No hay problema. Ahí me están avisando. Ya vuelve. Hallar F compuesta con F y el dominio de F compuesta con F. Bueno, les doy un minuto para que ustedes hagan F compuesta con F de X. Háganlo ustedes y díganme cuál es la ley que queda. ¿No te queda X? Díganme ustedes, no me preguntes si me queda X o no. Yo quiero que ustedes me digan qué queda. Porque donde está la X pongo 1 sobre X. Bueno, yo puedo pensar que esto es 1 sobre F de X, con lo cual 1 sobre X. Esto es 1 por X sobre 1. Acá la división la transformo en la multiplicación de recíproco y me da X. ¿Está bien? Chicos, podrían haber dicho que iban a ser F compuesta con 1 sobre X y entonces esto es 1 sobre X. Trabajaban y llegaban a que esto era igual a X. ¿Está bien? Cualquiera de los procedimientos es válido. Bien. ¿Cuál es el dominio de F compuesta con F? Todos los reales. Todos los reales. Sin el 0. A ver, si yo lo analizo acá, digo que el dominio son todos los reales. Ahora, fíjense que son los valores de X para los cuales yo inicialmente tengo que aplicar la ley de F y después tengo que aplicar otra vez la ley de F. Si X fuese igual a 0, ¿yo puedo aplicar la ley de F? Ah, No. Claro. No, no puede ir por 0. no. Entonces, en realidad el dominio van a ser todos los reales distintos de 0. Fíjense que si yo lo analizo desde esta última ley, ahí es donde aparece el problema. Porque se me puede escapar algo de esta situación. ¿Está bien? O sea que primero me conviene analizar el dominio y después hacer la composición. No, porque a Para ver, no la confundir. ley es independiente del dominio. ¿Está bien? O sea, yo te puedo decir hallar la ley de la compuesta y no pedirte el dominio. ¿Sí? Ahora, si Claro. yo te analizo que vos me digas el dominio, te digo, indicar el dominio de F compuesta con F, no es lo mismo si a mí me dan una ley que dice sea G de X igual a X, analizar el dominio, ¿está bien? Donde acá el dominio son todos los reales, que analizar el dominio de esa ley que proviene de una composición donde tengo que dar por supuesto que puedo aplicar primero la ley de F y después la otra ley también. ¿Está bien? Entonces, formalmente acá, ¿qué voy a decir? Que son los X pertenecientes a reales, tal que X pertenezca al dominio de F y F de X pertenezca al dominio de F. Acá para colmo tengo F compuesta con F, ¿no? Entonces, X pertenezca al dominio de F. Son los reales menos, perdón, el 0. Y F de X pertenezca al dominio de F, que voy a decir que 1 sobre X tiene que ser distinto de 0. ¿Está bien? Pero 1 sobre X es siempre distinto de 0. Entonces esto vale para todo X perteneciente a reales. Cuando hago la intersección, finalmente el dominio de F compuesta con F son todos los reales menos el 0. Chicos, ¿se entendió esto? Sí, sí. Entonces, Sí. atención, acá estoy un poco para dar respuesta de por qué no lo puedo hacer directamente desde la ley, el análisis del dominio. ¿Vamos? Bueno, escuchen un cachito. Miren acá el apunte que tienen para entretenerse. ¿Eh? Tienen ejemplos, ¿está bien? Y más ejemplos. Fíjense que en estos ejemplos que están acá, les dan las leyes, les dice hallar la ley de la compuesta, les analizan la composición, la ley de la compuesta y después analiza el dominio. ¿Está bien? Entonces, tengan en cuenta que acá si quieren ustedes practicar, a lo mejor tratan de decir, bueno, a ver, ¿puedo analizar el dominio de alguna de estas? Tratan de hacerlo y acá tienen las resoluciones como para poder ir comparando si lo que ustedes están haciendo tiene sentido. ¿Está? Acá está el de la 1 sobre X, que es el que hice en el pizarrón. ¿Sí? Bueno, fíjense que lo tienen es el que hice ahí en el pizarrón.
Otra cuestión, es posible también tomar la composición de 3 o más funciones, ¿está bien? ¿Por qué? Siguiendo esta lógica, yo puedo ahora pensar, ¿no es cierto? Acá que esta última ley, que es f compuesta con f, la uso como dominio para, o como variable independiente, uso esas imágenes para una tercera ley, ¿está bien? Y entonces puedo hablar de la composición de varias funciones. Para que relajen un poco, no les vamos a pedir el dominio de una función compuesta de más de 2 funciones, ¿está bien? Porque sería bastante engorroso para todos ustedes. Ahora, sí es cierto que podemos nosotros componer, dadas 3 leyes, componer esas funciones, y un ejercicio que a esta profe les gusta mucho es darle la ley de una función y pensar cuáles son 3 posibles funciones que componiéndolas me den la ley que me proponen. ¿Mm? Vamos a hacer ejercicios de eso como para que vaya cerrando la idea. ¿Mm? Vamos a pensar, sea f igual a 2x, bueno, f de x, ¿no? G de x igual a x cuadrado y h de x igual al seno de x. Hallar f compuesta con g compuesta con h de x. Chicos, a mí esto me gusta verlo, como siempre les digo, en la otra notación. O sea, f compuesta con g compuesta con h, yo voy a decir que es f compuesta con g compuesta con h de x. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la ley de f y la voy a evaluar en g compuesta con h. ¿Está bien? O acá a lo mejor me convenga ir reemplazando de adentro para afuera. Esto puedo pensar que es f compuesta con g compuesta y en lugar de h, ¿qué voy a poner? El seno de x. ¿Está bien? Sí. Ahora, voy a hacer g compuesta en el seno. ¿Sí? Entonces, acá me va a quedar f compuesta y en lugar de g compuesta con el seno, ¿qué voy a poner? G es x cuadrado. Entonces, donde tenía x, ahora tengo el seno. Me va a quedar el seno de x al cuadrado. ¿Está bien? Y ahora voy a tomar la ley de f y donde tenía x voy a poner el seno de x al cuadrado. ¿Se entendió? Sí, creo que sí. Bueno, les dejo esto. H compuesta con F compuesta con G, ¿puede ser? Les doy un minuto para que lo hagan. No, me tengo que ir a abrir la puerta de nuevo, chicos. Perdónenme. Ahí vengo. Hagan esta, hagan esta. Ya vengo. Ah, pero me sacó los valores, profe. Claro. ¿Cómo me va a cortar el pizarrón? Ah, los valores que faltan yo los tengo que ver. Mándalo por el chat, por fin, si puede ser. Bueno, Gracias. el g es elevado al cuadrado, pero no sabía cómo ponerlo. Ok, acá se entiende, gracias. Volví. ¿Están o se me fueron? Estamos. Estamos, profe. Bueno, perdonen, chicos.
Hoy es el día de las interrupciones, ¿vieron? ¿Lo pudieron hacer? Yo acá se los hice hacer todo junto, pero ustedes podrían haber hecho G compuesta con H, ¿está bien? Y después esa ley hacían F compuesta con esa. O sea, lo pueden plantear paso a paso. Acá en realidad yo voy a tener H compuesta con F compuesta con G de X. ¿Está bien? Bueno, fíjense, yo puedo hacer F compuesta con G por acá, F compuesta con G. Que voy a tomar la ley de F y donde tenía X voy a poner G de X, con lo cual esto es 2 por, y donde tenía X, que voy a poner G de X, que es X cuadrado. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Tomo la ley de H, ¿está bien? Tomo la ley de H, por aquí puse H, y donde tenía X voy a poner la que obtuve acá, con lo cual me va a quedar el seno de 2x al cuadrado. ¿Llegaron a esto? Sí. Bueno, bien, listo. Hay un ejercicio que es interesante. ¿Puedo borrar? Sí, por Por favor. mí sí. Bueno. Acá, por ejemplo. Vamos a pensarlo para que lo piensen ustedes. Sea f grande de x igual a seno cuadrado. Se lo voy a escribir distinto. Ahora van a ver por qué. Seno de 3x y todo esto al cuadrado. ¿Está bien? Hallar f, g y h tal que f de x se obtenga de hacer la composición de f compuesta con g compuesta con h de x. O sea, tengo que hallar las leyes de f, g y h de forma tal que al componerlas en este orden, yo obtenga esta ley. ¿Cómo lo ven? No habría que hacer lo que hicimos, pero al revés sería. Es así. Tenés que hacerlo al revés. O sea, ahora vos partís del resultado de la compuesta y tenés que identificar cuáles fueron 3 posibles leyes que al componerlas me dieron esa. Sería de lo más grande a lo más chico. Primero seno, primero cuadrado, después seno y después No 3x. lo sé. Piénsenlo ustedes, piénsenlo cada uno en su cuaderno, en su carpeta, y después escucho propuestas, porque en realidad lo interesante de este ejercicio es que no hay una única forma para hacerlo. Entonces, me gustaría que se pongan a pensarlos todos, a ver si surgen diferentes propuestas para que podamos analizar. Ustedes digan, por ejemplo, bueno, yo voy a tomar a F con esta ley, a G con esta y a H con esta, y después prueben de componerlas a ver si obtienen o no la que les están dando. ¿Está bien? Me avisan, cuando van terminando, me dicen, profe, ya está, profe, ya está. Cuando yo vea que hay algunos cuantos, lo discutimos. ¿Estamos? Yo ya estoy, profe. Bueno. Yo creo que saqué una. Bueno. Yo mientras estoy cargando los marcadores, chicos. ¿Lo ven? La Rosa ya no escribía.
Bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo creo que también, ya está. Bueno, ya tengo 3. 3 adentro, en caja. Yo también, profe. Muy bien. Yo también, profe. Bueno. Bien. ¿Quién quiere comentarme cuáles fueron las leyes? A ver. La Yo ley pensé de... a f de x como a x cuadrado, ¿Sí? a g de x como seno de x y a h de x como 3x. Bueno, Sí, me vamos a queda ver igual. qué pasa Yo, si yo también. hacemos... Todo iguales. Todo igual. Y después pensé otra distinta, pero no sé si. Vamos con este y después me contás la que planteaste distinta. ¿Está bien? Acá si hago F compuesta. Vamos a escribirlo como me gusta a mí. F compuesta con G compuesta con H de X. Está bien, ¿no? ¿Qué hago? Primero voy a hacer esta composición, ¿no? Y me va a quedar F compuesta con H, tomo la ley de G compuesta con H, tomo la ley de G y la evalúo en H, ¿no es cierto? Entonces, tomo la ley de G que es esta y la evalúo en H que es esta. Me va a quedar F compuesta con el seno de 3X. ¿Está bien? Y ahora voy a tomar la ley de F y donde tenía X voy a poner seno de 3X. Con lo cual, esto es el seno de 3X al cuadrado. Está perfecto. Funciona bien esta. Bueno, otra propuesta. Yo, profe, puse F3X, G seno de X y H X al cuadrado. A ver qué pasa si compongo. Cuando hago la composición me va a quedar F evaluada, acá hago G compuesta con H. Cuando a G la compongo con H, fíjate que te queda, tomás la ley de G y donde tenías X vas a poner H. Acá me queda el seno de X al cuadrado. Y no es lo que quiero. Porque quiero que me quede el seno de 3X. ¿Lo ves? Sí, sí. Cuando tomo la ley de F y la compongo con esta, fíjate me va a quedar 3 por el seno de X al cuadrado y esto no es correcto. Así que esta la desestimamos, no va. La otra profe que había pensado era f de x, ponerle x, A ver, a F la llamamos X, a g llamarla seno cuadrado de x y a seno, h 3, seno cuadrado de X o seno de X al cuadrado. seno de x al cuadrado. Creo que lo mismo, ¿no? No, el A, cuadrado se lo pones al ángulo o a la función. a la función, Bien, el seno cuadrado de x bien, y h 3x. 3X. A ver si funciona esta. Lo que voy a hacer es F compuesta, G compuesta con H, lo hago acá arriba, G compuesta con H, tomo la ley de G y la evalúo en H, ¿está bien? O sea, la ley de G que es esta y la evalúo en H que es esta. Me va a quedar el seno cuadrado de, en lugar de X, 3X, ¿está bien? Y ahora cuando hago F compuesta con esta, F compuesta con G compuesta con H, tomo la ley de F, que es X, y la evalúo en esta. Bueno, me queda seno cuadrado de 3X. Esta funciona bien. ¿Está bien? Chicos, esto que me preguntaba el compañero, no me acuerdo. Me parece que alguna vez hicimos esta observación. Pero, si yo tengo seno cuadrado de X, es lo mismo que tener el seno de X todo esto al cuadrado. Acá lo único que cambia es la notación, que esto es el seno de X por seno de X. ¿Está bien?
Distinto es si a mí me aparece el seno de x cuadrado, donde tengo el x en el argumento, ¿no? El cuadrado en el argumento. Esto así. Donde esto es el equivalente a tener el seno de x por x, ¿está bien? Que es distinto de el seno de x por seno de x. ¿Estamos? Entonces, esto, escribirlo así es indistinto, es una cuestión de notación. Cuando trabajamos con composición, yo suelo escribirlo así para que lo visualicen más. Pero es distinto a esto. Acá tengo la función elevada al cuadrado, o sea, acá la potencia me está afectando al seno y acá la potencia me está afectando solo al ángulo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Ah, pero Sí, no sí, hay sí. nadie. Está bien. No hay nadie ahí. Bueno, no me contestaba. Listo. Bueno, si alguno tiene ganas, puede seguir jugando con esto y buscar otras leyes. Fíjense que acá aparece la identidad. Yo podría haber llamado, por ejemplo, a fx más 1, ¿sí? Esperen, ¿cómo viene? H compuesta con G. Bueno, podría haber llamado a hx más 1, a gx menos 1 y a f llamarla con el nombre que tenía la función f grande. Cuando ustedes componen x más 1 con x menos 1, les queda x, que es la identidad. ¿Está bien? Y entonces a partir de ahí pueden jugar y pueden a una llamarla x más 3 y a la otra x menos 3. A las primeras dos que compongo. Y al componerlas me dan la identidad. ¿Está bien? Pero bueno, eso sería como una engaña pichanga. La que venía bien al caso era esta inicialmente, que es la que se le ocurrió a la mayoría. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Bueno. Bueno, chicos, acá tienen otros ejemplos en el apunte, ¿sí? Y aparece de vuelta funciones exponenciales, ¿sí? Voy a tomar esto y después vamos a ir cerrando con funciones exponenciales porque después lo que me queda por dar es función inversa. ¿Dónde está? Espérenme un cachito. Bueno, las aplicaciones de las exponenciales y después aparecen las inversas. Está bien que eso ya lo voy a dejar para la próxima clase. Bueno. ¿Dónde estoy? Me fui. Acá, funciones exponenciales. Hoy nosotros trabajamos con esta función exponencial. No voy a volver a decir lo mismo que ya dijimos. Fíjense que acá les da todo el análisis de por qué no puede ser la base. Acá le están diciendo, se llama función exponencial de la variable x, a una función de la forma a la x, donde si x vale 0, entonces me queda a la 0 que es igual a 1. Si x es un número negativo, entonces paso a tener una función de este estilo. ¿Está bien? Bueno, me dan distintas cuestiones de si son números racionales. Todo esto a mí, la verdad que no les diría que no se detengan. Vamos directamente a esto, que es lo que analizamos hoy. Fíjense que acá les hacen la aclaración de que toma algunas funciones exponenciales donde la base está entre 0 y 1. Esas son, por ejemplo, un medio de x, un cuarto de x. Fíjense que todas estas tienen las características que estuvimos viendo, que eran decrecientes. Y después si tomo gráficas donde la base son mayores que 1, 1,5, 2, 4, 10, las gráficas presentan todas un comportamiento similar, en tanto y en cuanto que tienen el mismo conjunto de imágenes, el mismo dominio, la misma intersección con el eje de las X. ¿Está bien? Y acá me muestra qué pasaría si X fuese igual a 1, que en realidad lo que obtengo es, perdón, si A fuese igual a 1, que lo que obtengo es la función constante. ¿Está bien? Entonces, acá está el análisis que habíamos estado trabajando hoy. Si A está entre 0 y 1, la función exponencial decrece. Si es igual a 1, es una constante. Si es mayor que 1, crece. ¿Está bien? Fíjense que dice que si A es distinto de 1, entonces la función exponencial tiene dominio en los reales, conjunto imagen reales positivo. ¿Qué más?
Bueno, acá me dan con E igual a 1 como un caso particular en la que la función es constante. No, yo prefiero dejarlo de lado a igual a 1, pero eso depende de la bibliografía. Usted no se alarmen. ¿Qué tengo acá, chicos? Leyes de los exponentes, propiedad de la potencia. Nosotros esto algo estuvimos viendo cuando estuvimos haciendo inicialmente esa introducción donde revisamos algunas cuestiones. ¿Cuáles son las propiedades de la potencia? Producto de potencia igual base, se suman los exponentes. División de potencia igual base, se restan los exponentes. Potencia a otra potencia, multiplico los exponentes. Y si tengo un producto, en este caso A por B, todo eso elevado a la X, vale la propiedad distributiva. ¿Se cortó? Se le cayó. Pensé que era yo, boludo. No me la conté, Sí, yo también. negro, no Me me dio- la conté. Me dio la tristeza, boludo. Veníamos bien. Todos los días pasa, guacho. Todos los días se cae alguien. Y no a pedazos. Bueno, a dormir. Una horita. Sí, reparadora. Un recovery. A mí me deja peor. ¿Quién pudiera dormir ¿Quién pudiera dormir hasta ahora? Yo ya está, me duermo mañana para Nada, siempre se puede dormir, siempre. Tengo que terminar lo de arquitectura, boludo, no termino más. No puedo dormir. Mentira. ¿La arquitectura no era para el lunes pasado o era para el otro final? Sí, pero no subió más el formato, ¿no? Che, eso iba a decir, nunca más subió el Mal. formato ese que quería que Yo entreguemos. no se lo quiero mandar al pedo. Yo me vi- recolgué. No, yo Yo estoy haciendo vi- la guía porque no la tenía hecha. Yo en el Classroom, viste que subió. Le ¿Para tendremos que cuándo escribir era en el eso? Classroom. En el Classroom subió tipo para subir la actividad ahí, me parece. Sí, pero dijo que iba a poner Sí, un pero PDF no con subió el formato. formato, dijo que quería como una carátula y un formato. Ah, yo se lo mandé, de última me lo mandaré de nuevo y se lo mando otra vez. Que quería mail legajo y un formato no sé qué mierda. Sí. Que dijo, Bueno, no, ¿quiere el CBU? No, pero es para el Eso había dicho 18 el año eso. pasado. El año Ahí pasado está el la siguiente había pedido eso. Para cada Paso alumno. el CBU también. tipo de me sangre sirve. también. Claro. Hola, profe. Hola, profe. ¿Qué pasó, chicos? Se Hola. quedó Se sin cortó. ¿Quién se cortó? ¿Yo? Usted, profe. Ese Oh, profe profe. se le cayó. Se te Y cayó, desde- bueno. ¿Y desde cuándo me quedé hablando sola? Como Y 5 minutos. 3 minutitos, 5 Sí, minutitos. 3 Sí, minutitos bueno. seguro. Más o menos. Bueno, eso porque estaba mirando el pizarrón y no estaba mirando la pantalla. Bueno, no Y doy más. hace 1 hora, profe, más o menos. No, se imagina. Desde composición. Ah, Los peores. sí, Bueno, escuchen, no, hablo en serio, porque claro, primero estaba con el apunte de funciones que estaba explicándoles a ustedes lo de Todavía exponencial. estamos en el apunte, creo. Si no mal recuerdo. Sí, lo único que sí, dijiste estaba fueron la lo de las propiedades de la... Nos está explicando la leyes de la propiedad que vos ya habías potencia. explicado y eso. Bueno, esas propiedades las saben, chicos. Estamos en lo de la potencia, las propiedades de la potencia. Justo habías terminado con eso. Bueno, ahí lo tienen. Avísenme cuando les impacte. Ahí está. No sé si cayó solo entonces internet. Bueno, me voy a apurar. Chicos, producto de potencia igual base, sumo los exponentes, cociente de potencia igual base, resto los exponentes, potencia otra potencia, los multiplico y vale la propiedad distributiva de la potencia respecto al producto. ¿Qué me están proponiendo acá? Que grafique una función, la función y igual a 3 menos 2x. ¿Está bien? Para graficar esta función o cualquier función en la que intervenga tanto una función logarítmica como una función exponencial, vamos a poder aplicar todo lo que hemos visto de transformaciones. O sea, acá voy a identificar cuál es la función matriz, la función patrón, la función de la que voy a partir para ir haciendo todas las transformaciones, ya sean traslaciones o rebatimientos, todo eso que nosotros ya vimos, ¿está? Ahora, digo, voy a ir al pizarrón para mostrarles cómo, si no tengo un software, puedo graficar al menos un bosquejo de esta función. En este caso, mi función matriz va a ser 2 a la x, ¿está bien? Que va a ser la función de la que voy a partir. Después, ¿qué voy a buscar? Fíjense que esto es 3 menos 2 a la x.
parto de la 2 a la X, después voy a graficar la opuesta de 2 a la X y después a esa le voy a sumar 3. ¿Está bien? ¿Cómo hago para graficar esta función? Bueno, ya conozco que como es una exponencial con la base mayor que 1, va a ser creciente, el dominio son todos los reales, el conjunto imagen son los reales positivos, corta el eje de las X, perdón, corta el eje de las Y en 1. ¿Está bien? Entonces, voy a tomar lo que llamamos unos puntos testigos, como para marcar algún puntito y poder hacer el trazo más aproximado. Cuando X vale 1, 2 a la 1 me da 2 y marco este punto. Y tomo, por ejemplo, cuando X vale menos 1, 2 a la menos 1 es un medio. ¿Está bien? Que es 0,5. Un medio lo tengo por acá. Ya con estos 3 puntitos, yo más o menos conociendo el comportamiento de la función exponencial, puedo hacer un bosquejo. ¿Está bien? Bien. Ahora, quiero llegar a la gráfica de f de x igual a 3 menos 2 a la x. 2 a la x. Que la podría escribir como f de x igual a el opuesto de 2 a la x más 3. ¿Está bien? Con lo cual, ¿cuál es la próxima transformación que voy a hacer? Subir 3. Voy a ponerle que ahí. ¿Vos subirías 3? No me conviene, porque fíjate que si acá separo en términos, primero tengo que hacer el opuesto de 2 a la x. Entonces voy a hacer el opuesto de 2 a la x. Entonces, ¿qué voy a hacer? A esta función la voy a rebatir. Si acá la imagen era 1, ahora pasará a ser menos 1. Si cuando x vale 1 la imagen era 2, ahora la imagen va a ser menos 2. Estiro acá. Menos 1, menos 2. Entonces acá tengo, cuando x vale 1, ahora la imagen será menos 2. Y cuando x era igual a menos 1, la imagen será menos 1 medio. Entonces ahora pienso en que estoy rebatiendo. Bueno, me queda espantoso acá, no tengo pulso, un desastre. Bueno, ¿estamos ahí? Entonces esta es la opuesta de 2 a la x. ¿Y ahora qué voy a hacer? Le sumo 3. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a desplazar esta gráfica 3 unidades hacia arriba. Entonces, primera cuestión, esta asíntota horizontal se va a desplazar 3 unidades también. Entonces, si era igual a 0, ahora va a ser 1, 2, 3, igual a 3 esa asíntota. Que la puedo marcar cuando estoy trabajando con funciones exponenciales porque me sirve de guía. Este punto acá era menos 1, se desplaza 1, 2, 3 unidades para arriba. Este punto que era menos 2 se desplaza 3 unidades para arriba y pasa a ser 1. Y este punto testigo que era menos 0,5, acá tengo 1, 2, 3 unidades para arriba, va a coincidir acá con 2,5. ¿Bien? Fíjense que entonces ahora puedo hacer un bosquejo aproximado. Bueno, me quedo de esta gráfica. ¿Está bien? Y esta que tengo acá en azul, esta es la ecuación y igual a 3, que es la asíntota horizontal. ¿Está bien? Esta que tengo en azul se corresponde con la gráfica de f de x. Fíjense que nosotros habíamos analizado algunas cuestiones de las exponenciales, que habíamos dicho cuál era el dominio, el conjunto de imagen, dónde cortaba el eje de las X y todas esas peroratas. ¿Está bien? ¿Qué pasa ahora? Y bueno, el momento de que la gráfica sufre transformaciones, porque la desplazo, la arrebato, la traslado, entonces ya todas esas condiciones que nosotros vimos para la función de la forma a la x dejan de tener sentido. ¿Está bien? O dicho de otra forma, yo voy a considerar todas esas condiciones que nosotros vimos inicialmente para la función exponencial de la forma a la x. Cuando ya esa empieza a sufrir algún tipo de transformación, es decir, la multiplico por un número, le sumo otro, entonces ya todo eso lo voy a tener que analizar en forma particular para cada gráfica. ¿Está bien? Esta, por ejemplo, el dominio sí son todos los reales, pero el conjunto imagen va a ser de menos infinito hasta 3, sin incluir. Y la intersección con el eje de las y va a ser en 2. Y voy a tener una asíntota horizontal que va a ser esta de acá, de ecuación y igual a 3.
¿Se entiende cómo todas esas características que inicialmente analizamos ahora cambiaron? Fíjense que la función de la forma 2 a la x era creciente. ¿Tiene sentido? Eso era lo que habíamos estudiado si la base era mayor que 1. Pero al transformarla, como esa sufrió un rebatimiento, ahora pasa a ser decreciente. ¿Se entiende esto? Chicos, ¿se Sí, entendió? creo que sí. Bueno, perdón. Esto lo voy a pasar por alto. No me interesa que reparen en esto. En el ejemplo 2. Acá aparecen las aplicaciones de funciones exponenciales que tienen que ver con que las funciones exponenciales muchas veces se utilizan para modelizar situaciones de la vida cotidiana y que tengan que ver sobre todo con cuestiones de crecimiento de población, de intereses, que son situaciones que admiten un comportamiento de un crecimiento muy abrupto. Ustedes vieron con esta cuestión del COVID y todo esto que estamos atravesando, que hablan de un crecimiento exponencial. ¿Por qué se habla de un crecimiento exponencial? Porque fíjense cómo inicialmente cuando uno va tomando valores de la variable, el crecimiento es muy lento, ¿no? Pero a medida que crece ese valor de la variable independiente, el crecimiento empieza a ser como muy abrupto. ¿Está bien? En general, para analizar situaciones que tienen que ver con intereses o con crecimientos poblacionales, se usan las funciones exponenciales porque son las que mejor se ajustan a ese tipo de crecimiento. ¿Está bien? Bueno, tienen acá un ejemplo, yo no me voy a detener en esto, después ustedes lo van a ver, seguro algún problema con Paula. Después tenemos el número E, que es un número que les aparece a ustedes en la calculadora, así como les aparece pi, habrán visto que aparece el número E. El número E es un número particular, es un número irracional como pi, la aproximación de ese número E es aproximadamente 2,71. Si ustedes ponen E a la 1 o E igual en la calculadora, les da al menos con los decimales que tienen posibilidad de ver en la calculadora, ¿está bien? Ahora, es muy común usar la función exponencial de la forma E a la X, es decir, cuando la base es E. Ahora, si yo le estoy diciendo que el número E, que es un número irracional, es aproximadamente 2,71, fíjense que esa base es un número mayor que 1. Entonces va a cumplir con todas aquellas características que vimos para la función exponencial de la forma a a la X, donde A era mayor que 1. Es decir, va a cortar el eje Y en 1, va a tener asíntota horizontal el eje de las X, va a ser creciente porque la base es un número mayor que 1. El dominio van a ser todos los reales y el conjunto de imagen los reales positivos. ¿Está bien? Solo que esa base uno no pone 2,71, sino que usamos el número E. El número E viene del número de Euler. ¿Está bien? A partir de ahí, fíjense, acá les proponen graficar esta función, un medio de E a la menos X menos 1. Bueno, ¿qué voy a hacer? Parto la función E a la X. Me aparece E a la menos X, con lo cual estoy evaluando la función en el opuesto de la variable. Ahí tengo un rebatimiento respecto al eje Y. Después la tengo que multiplicar por un medio, voy a tener un achatamiento. Y después a todo eso le resto 1, con lo cual se va a desplazar una unidad para abajo. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Acá tienen el paso a paso. Fíjense cómo parto de la función E a la X. Después fíjense que de E a la X paso a tener E en el opuesto de X, que esto es, ¿se acuerdan cuando nosotros analizamos la función f en X, la f en el opuesto, que lo que sufría era un rebatimiento respecto del eje vertical? Entonces, la rebato respecto al eje vertical. Después cuando la multiplico por un medio se achatan las imágenes, o sea, tomo algunos puntos testigos de esta y los bajo a la mitad. También fíjense acá, la imagen era 1 y ahora pasó a ser un medio. Y finalmente a la que tenía en verde la voy a desplazar una unidad para abajo. Y entonces ahí tenemos que la asíntota también se desplazó una unidad para abajo. Fíjense que yo podría querer analizar con exactitud, más allá de que acá, bueno, puedo ver que es un medio y del desplazamiento veo que va a menos un medio.
podemos pensar qué pasa cuando x vale 0 en la función. Y si x vale 0 en esta función, me va a quedar e a la 0, que es 1, por 1 medio es 1 medio, menos 1 me queda menos 1 medio. Y de ahí viene que la imagen es menos 1 medio. ¿Está bien? Ahora podríamos pensar cuál es el valor de x para el cual la imagen es 0. Y ahí estaría queriendo buscar esta intersección, ¿no es cierto? La intersección de la gráfica con el eje de las x, que es cuando y vale 0. Ahora, cuando y vale 0, me va a quedar esta función igualada a 0. Este 1 lo despejo, después despejo el 2. Y fíjense que acá hay una ecuación de la forma e a la menos x igual a 2. ¿Sabemos cómo resolver esta ecuación? ¿Logaritmo? Era. Bien, es logaritmo. ¿Todos saben cómo resolver esta ecuación? Vi logaritmo hace como 2 años, así que no estoy segura de que me acuerde, pero Yo estoy igual. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. Yo ni lo di. Bueno, vamos a dejar esto para la próxima clase, que vamos a ver función inversa y después funciones logarítmicas con algunas ecuaciones logarítmicas. Les voy a subir algún material del Classroom. Espérenme a ver si acá tengo. Espérenme, que quiero ver lo del logaritmo. Acá lo tengo. Tengo las propiedades del logaritmo y quiero ver si tengo acá ecuaciones, que no me acuerdo si... Bueno, acá tengo cómo resolver esas ecuaciones. Bueno, todo eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Está bien? Entonces, voy a dejar de compartir. Como les dije, me interesa que hoy se haya entendido hasta cómo poder graficar usando transformaciones esas gráficas de la exponencial. La próxima clase vamos a retomar con inversa de una función y función logarítmica. ¿Está bien? Y ya ahí vamos a estar terminando para después dar comienzo al límite. Así que bueno, ¿alguno tiene alguna consulta de todo esto, chicos? ¿Alguno tiene alguna consulta? no, creo que No, no. Nada, ninguna. Bueno, Quedó todo claro hoy. bueno, escuchen, traten de ir haciendo las prácticas, de ir avanzando, ¿sí? En lo que puedan. Dale, Bueno, profe. y los veo el jueves que viene, ¿eh? Dale, Profe, yo tengo Dale, una profe. cosa. Bueno, chicos, suerte.